Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre el rendimiento neto. No me he equivocado. Vamos a hablar sobre las nuevas cuotas de autónomo de este año 2023 que van variables en función de tu rendimiento neto. Y por eso precisamente vamos a hablar sobre nuevas cuotas de autónomo y sobre el rendimiento neto, que es lo más importante este año a tener en cuenta, porque además ya veremos que las nuevas cuotas de autónomo no van en función de lo que tú quieras pagar, sino de lo que tu rendimiento neto sea este año. La previsión de tu rendimiento neto. Ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Y antes de eso quería deciros dos cositas. Ya sabéis, uno, quería daros las gracias porque seguís ahí, porque cada semana sois más los que veis este vídeo. Y os voy a pedir una cosa que hace tiempo que no os pido, y es la siguiente. Si te gusta lo que estamos haciendo, si te apetece que sigamos haciéndolo, por favor, suscríbete al canal, dale a me gusta y pon cualquier tipo de comentario abajo, porque eso hace que mi trabajo llegue a más gente. Y eso es lo que a todos nos interesa, ¿vale? Entonces, como es gratis y no os cuesta nada, os pido por favor, suscríbete, dale a me gusta si te ha gustado lo que te he dicho, si no, no. Y además, pon algún comentario en el canal. Cualquier cosa que quieras en este vídeo, lo que te apetezca, incluso lo que me quieras preguntar, incluso sugiéreme un vídeo para la semana que viene porque os hago mucho caso y de hecho cuento cosas sobre cosas que me han pasado. ¿Y por qué vamos a hablar esta semana sobre eso? Pues porque me quedé pensando que cómo iba a ser mi cuota de autónomo a partir de ahora. Eso por un lado. Y por otro, y como sabéis, estamos a punto de empezar, en esta semana que entra, no, en la siguiente, el curso de formación completa de gestión de restauración que va a durar 3 meses. Vamos a dar clases todos los martes por la mañana y todos los miércoles, jueves y viernes vas a tener tutoría conmigo directamente sobre las dudas que tengáis en las clases que vamos a dar, y si no habéis podido asistir a la clase, para que os resuma lo que hemos visto, os pase el Excel de esa semana, os enseñe cómo hacerlo y os cuente los deberes que tenéis. Porque como sabéis, aparte de la formación que damos en cuanto a conocimiento técnico, también os damos herramientas, todas las herramientas que necesitáis en un Excel, que además adaptamos para tu negocio y que además te dejamos en los 3 meses puestos en marcha funcionando y de renuevo adaptados a tu negocio, ¿vale? Por eso os digo que los martes damos clase y miércoles, jueves y viernes por la tarde hay tutoría directamente conmigo, una videoconferencia en la que hablamos sobre las dudas que te hayan surgido. Si no has estado en la clase, te explico lo que hay y te doy el Excel para esa semana, y además te adapto ese Excel a, oye Diego, yo quiero esta columna por aquí, yo quítame esto, ponme esto más, ponme esto menos. Y en ese curso de formación al final terminamos sabiendo cómo gestionar nuestro restaurante con las herramientas adaptadas a nuestro negocio y además funcionando, ¿vale? Con lo cual, una de las cosas que sí vamos a ver es la del rendimiento neto, que hoy vamos a ver en este pequeño vídeo. ¿Bien? Muy bien, ¿estás listo? Vamos al lío. Como ya sabéis, en este año cambia la forma en la que se calculan las cuotas de autónomo. Hasta ahora teníamos la posibilidad de tener una cuota voluntaria que iba de entre un mínimo y un máximo, un tope máximo de cotización, una cuota para los autónomos, digamos, normales, y otra para los normales, y otra para los autónomos societarios, que era un poquito más alta. Aquellos autónomos que tienen que serlo por ser los administradores de una sociedad, se llaman los autónomos administradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahora era una cuota voluntaria y no nos vamos a engañar, muchos de nosotros estábamos ahora con nuestra edad en la cuota mínima y la vamos subiendo en función, nos vamos acercando al periodo de jubilación, vaya usted a saber cuándo sea, y vaya usted a saber si habrá pensiones de jubilación para cuando nosotros nos jubilemos o no. Sin embargo, pues como es algo obligatorio, pues tampoco está mal el cubrirse las espaldas. Sí, pero eso era hasta el año pasado. Este año la cosa cambia. ¿Por qué? Porque a partir de ahora la cuota de autónomo deja de ser el mínimo de la cuota de autónomo, o lo que vayas a pagar de autónomo deja de ser voluntario y los mínimos van subiendo. Los máximos es verdad que se van manteniendo y que puedes pagar más de autónomo si tú quieres para tener una cobertura mayor posteriormente en el futuro, como estábamos diciendo, pero los mínimos son obligatorios. ¿En función de qué? Bueno, pues han puesto una tabla que va baremada, tiene baremos en función de tu rendimiento neto. Pero es que además, como os decía en la introducción, ese rendimiento neto no es el que obtienes y entonces sobre el que has obtenido anteriormente te cobran. No, no. Sino que lo que te están pidiendo es que hagas una previsión de cuál va a ser tu rendimiento neto, y en función de esa previsión empieces a pagar lo que consideras que vas a pagar en función del rendimiento neto y del baremo de la tabla donde tienes que estar, ¿vale? Os pongo la tabla por aquí
para que lo veáis. Entonces, como veis, tenéis una serie de rendimientos netos mensuales y en función de eso unas cuotas para este año, para el año que viene y para el siguiente, que van ascendiendo progresivamente. Entonces, primero, ¿qué es el rendimiento neto? El rendimiento neto es los ingresos netos sin impuestos, sin IVA, los gastos netos sin IVA deducibles, ¿vale? Ingresos netos menos gastos netos deducibles nos dan una rentabilidad y esa rentabilidad eliminada los impuestos que haya que pagar, ¿vale? Que no sean el IVA porque son netos, son sin IVA. Ese es el rendimiento neto. Ingresos netos menos gastos deducibles, rendimiento neto, ¿vale? ¿Cómo averiguo yo mi rendimiento neto? Primer truco. En la declaración de IRPF del año anterior tendrás tu rendimiento neto, con lo cual se lo puedes pedir a tu gestor. Oye, ¿cuál fue mi rendimiento neto en 2022? Pero eso solamente, repito, te sirve como referencia, porque ahora hay que hacer una previsión de rendimiento neto. Puedes poner el mismo que has tenido este año, pero luego te lo van a corregir. Puedes ir poniendo el mismo hasta octubre de este año y después, en función de lo que veas que estás teniendo rendimiento neto, si facturas más, gastas más y tienes un rendimiento mayor, entonces tienes hasta octubre para ir poniendo un poquito más y para corregir esas diferencias, ¿vale? Sí que es verdad que además hay una especie de variable en los gastos que está alrededor del 7% en función de aquellos gastos que no son, ¿cómo lo han dicho? Justificables. Quiero decir, no que no sean gastos que te puedas o no desgravar, sino que Hacienda entiende que somos un desastre guardando facturas y entonces nos dejan un porcentaje del ingreso que tenemos como gasto deducible no justificado. ¿Bien? Bueno, lo cual no está mal, pero la verdad es que yo prefiero que tengamos muy controlados todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos y que conozcamos nuestro rendimiento neto, ¿vale? En función del rendimiento neto que pensemos que vamos a tener, empezaremos a pagar nuestra cuota de autónomo y si has pagado menos de lo que deberías de pagar, tendrás que hacer una compensación pagando más y si has pagado más de lo que deberías de pagar, tienes dos opciones, o solicitar la compensación porque es menos lo que tenías que haber pagado en función de tu rendimiento neto final, o dejarlo entendiendo que se queda para tu jubilación y posteriormente para contabilizarlo para tu jubilación, ¿vale? Porque has aportado más de lo que deberías aportar. Eso ahí ya depende de tú y lo que te diga tu gestor. Entonces, como veis, es radicalmente importante, una vez más, tener controlada nuestra cuenta de explotación, es decir, tener controlados todos nuestros ingresos netos, aquellos que vamos a presentar a Hacienda, ¿vale? Y tenemos que tener controlados todos nuestros gastos deducibles. Y tenemos que conocer cuáles son nuestros gastos deducibles. Si a esos gastos deducibles además los ponemos en grupos de gasto personal, alimentación y bebidas varios y suministros, resulta que entonces conocemos toda nuestra cuenta de explotación y además conoceremos nuestro rendimiento neto. Por eso es muy importante tener controlada la gestión económica de nuestro negocio y ahora más que nunca. No solo los ingresos, sino también los gastos. Hemos hablado muchas veces que si no tienes controlados tus gastos, si no tienes controlada tu documentación de gastos, todas tus facturas y no se las presentas a tu gestor no las puede presentar a Hacienda y estás dando más beneficio del que tendrías que dar, con lo cual ibas a pagar o más IRPF del que tenías que pagar o más impuesto de sociedades del que deberías de haber pagado porque no te has podido decir los gastos que no le has presentado a tu gestor. Y eso ya era un problema. Pero es que ahora hay un doble problema. Ese y además que no vas a saber cuál va a ser la cuota de autónomo que tienes que pagar porque no tienes controlado tu rendimiento neto. Y es muy sencillo. Ingresos menos gastos, rendimiento, rentabilidad. Así de simple. Así de simple. De hecho es que lo podéis hacer con un cuaderno. Os he enseñado a hacerlo con un cuaderno en este canal. Cojo todos mis ingresos, todos mis grupos de gasto y hago una previsión de mis ingresos y de mis gastos y de mi rendimiento neto. Vale, Diego, eso sería para el autónomo normal. ¿Qué pasa con el autónomo societario? Aquel que, por ser administrador de una SL, es autónomo. Y además es un autónomo que paga una cotización mayor o más alta, mínima, de la que estábamos pagando los autónomos no societarios. Pues os voy a decir que lo he consultado con varios gestores, lo he consultado con Rosario, nuestra propia gestoría, y todos me dicen que no está muy claro.
Como el autónomo societario en principio en los estatutos debe de tener, el administrador debe de tener un sueldo que debe estar puesto en los estatutos de formación de la SL, en principio ese debería de ser su rendimiento neto, puesto que al final no deja de ser un sueldo, ¿vale? Pero no lo tienen tan claro, porque es que además hay que tener en cuenta todos los bienes que tenga la sociedad, ¿vale? Porque eso al fin y al cabo son bienes propios del administrador de la sociedad. Sin embargo, la SL es dueña de sus ingresos, stock y de sus gastos, con lo cual es como si fuésemos dos en la sociedad, el autónomo y la SL. Todavía no lo tienen muy claro, todavía de hecho no se sabe qué se va a hacer con las tributaciones de los autónomos, cómo se va a hacer. Y os voy a decir lo que nos han dicho la mayoría de los gestores, que también es verdad que les hemos preguntado ahora que están con los cierres del año y con el IVA y con todas las historias, pero la mayoría han dicho, mira, yo le estoy diciendo a todos mis clientes que de momento vamos a seguir pagando lo mismo y que vayamos calculándolo porque tenemos la posibilidad de ir moviendo, ¿vale? Esa es una manera de hacerlo. La otra, y en mi caso, yo tengo controlados mis ingresos, yo tengo controlados mis gastos deducibles, tengo controlado cuál es mi rendimiento neto, sé cuánto tengo que pagar y lo empezaré a pagar desde el primer momento. Porque así no me pasa que llegue al final de año, tenga que pagar no sé cuánto más y me pueda pillar a desmano. Con lo cual os recomiendo, tened controlado vuestro rendimiento neto, tener controlado vuestra empresa, vuestros ingresos, todos vuestros gastos, vuestro rendimiento neto, los grupos de gasto, los porcentajes de esos gastos con respecto a los ingresos, aprended a ser más rentable, que no es complicado, dejar de poner excusas, por favor, y poneros ya, que estamos en 2023, y aquellos que no seáis un poco empresarios, ya sé que no nos han formado para ello, pero aquellos que no seáis empresarios y que no penséis en vuestro negocio como una empresa, lo vais a tener cada vez más complicado. Y no es difícil de hacer, es una cuestión de costumbre y constancia. No tiene más, ¿vale? Perfecto, chicos. Esto es lo que os quería comentar. De nuevo, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Espero haberos ayudado. Repito una vez más, hoy sí, suscribiros al canal si os ha gustado para que nuestro trabajo llegue a más gente. Es gratuito para vosotros y a mí me ayudáis una barbaridad. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Aquel que se quiera apuntar al curso de formación, que nos mande un correo electrónico a dirección @verasconsultores.com. Y de nuevo, muchas gracias por toda vuestra ayuda, muchas gracias por todo vuestro apoyo. Tened cuidado ahí fuera, que está la cosa regular y viene el frío. Y nos vemos más pronto que tarde, la semana que viene. ¡Chao!